tuve el privilegio de dar el mensaje. Y cada vez que el pastor me coloca ahí, me pone toda la semana a pensar, y más pensar en mi propia vida, ¿cierto? El pastor siempre comenta, y creo que es lo que más lo desafía a uno, es lo que uno va a decir. ¿Será que lo estoy viviendo? Y este tema, y con la última himno que cantamos, digo, Señor, ¿cuánto me falta? Entonces yo no sé si voy a predicar, porque créame que me falta muchísimo. Y creo que no solo a mí, creo que a cada uno de nosotros. Y solamente sería un versículo el que pudiéramos ver, porque la predicación la podríamos titular, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Mateo capítulo 6, verso 25 al 34 lo leímos, y pudiéramos leer solamente ese versículo, Mateo 6, 33, creo que todos lo sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Qué tal si lo decimos de memoria? Amén. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido o vendrá por añadidura. Ok. Qué bonito suena cuando lo decimos. Ahora, ¿qué tal? Vamos a verlo si lo hemos puesto en práctica, ¿cierto? Creo que algunas personas, yo no soy muy bueno para eso, mi esposa sí es muy buena para eso, yo creo que por eso el Señor me la prestó un rato. Y es en tratar de ser ordenada con las cosas de pronto a nivel económico, ¿cierto? A nivel de que le llega el sueldo a uno y bueno, ¿qué es lo que voy a pagar acá? Saco esto para esto y anota uno a uno qué es lo que uno va gastando. ¿Alguien lo hace así? ¿O está como ordenado ahí? Ah, Daniela es juiciosa también en eso. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Gonzalo también? ¿También? Amén, hermano. Qué juicio. Yo sí, no, hermano. Yo saco y todo, me gasto y después me le faltan a uno y uno, bueno, la gasté para algo, pero ni idea en qué se fue. ¿Cuál es tu prioridad? A veces hacemos no sé si de primera colocamos apartar el diezmo o la ofrenda para el Señor, antes que nada. De pronto, no sé, a lo mejor, yo no anoto nada, ni siquiera anoto eso, porque yo saco y... Pero bueno, pero mire lo hermoso de Cristo cuando habla a los discípulos, porque en Mateo 6:33, casi que Él solamente define dos prioridades. Mucho, que nos fijemos nosotros en dos cosas. ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente, ahí anote entonces cuando haga su lista, diga, primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor dice, segundo, ¿qué dice? Comienza a decir, bueno, y después el arriendo, después entonces el después las estos para el carro, después, ¿qué dice de segundas? Él no detalla como que nada. Dice, segundo, y todas las demás cosas, hermano, no se preocupe. Dijo al discípulo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No le puso prioridad como que será primero. ¿Será que primero usted tiene que conseguir la vivienda? Usted no puede, siempre tiene que conseguir la vivienda, ¿cierto? Es la prioridad. Como esto, el Señor no se puso a decir, no, es que lo primero después de buscar el reino de los cielos es la vivienda o es un techo para que ustedes vivan. No, Él dijo todas las demás otras cosas. Lo que usted pueda ocurrirse, el hermano, está como una añadidura del Señor. ¿Después de qué? De buscar primeramente su reino. La mayoría del problema de las personas lo podríamos resumir en una frase. Y es el fracaso que tenemos en poner primero lo primero. El fracaso que tenemos en poner primero lo primero. Yo creo que ese sería el problema los problemas de la mayoría de las personas. No tenemos en realidad las prioridades en orden. ¿Sí? Había una historia, contarles una historia, una pequeña ilustración. No es un chiste, aunque más o menos suena como chiste, pero no es chistoso, para que no digan que de pronto los chistes de Ofar son malos. No, no es una ilustración pequeña que me causó curiosidad, interesante. Un señor fue a una tienda de mascotas y decidió comprar un lorito, ¿sí? Un lorito porque ahí en la ventanilla había una promoción de un loro que hablaba.
Un loro que hablaba espectacular. Él dijo, ese loro me interesa. Y no valía mucha plata, valía 200.000 pesos. Bueno, un lorito que habla, si habla, pues no es caro. Entonces, el señor decidió comprarle el loro. Dijo, 200.000 pesos, pero que un loro hable y, mejor dicho, me conteste el teléfono y los WhatsApp. Todo eso, pues súper. Entonces, el señor fue, lo compró, sí, claro, señor, el loro habla. Entonces, lo compró, 200.000. Pues se lo llevó para su casa, lo compró la jaula y lo llevó allá y lo puso en la jaula. Y se quedó esperando a ver qué decía el lorito. Y pasó una semana y el lorito no dijo ni una palabra. Señor, pero ¿qué pasó? Me vendieron del otro y se fue a hacer el reclamo a la tienda. Señor, mire, yo la semana pasada compré un loro, ¿sí? Y ustedes me dijeron que el loro hablaba, ¿sí? Y llevo una semana con el loro en la casa y el loro nada que habla. Le dijo el señor, señor, pero usted le compró el columpio. Columpio. Sí, lo que pasa es que el lorito solo habla cuando se monta el columpio, ¿sí? Dijo, pero no me dijeron. Bueno, no sé, señor, pero el columpio toca que... columpio, bueno, está bien. ¿Cuánto vale el columpio? Vale 50.000 pesitos. Bueno, pero ya compré el loro, pues ya me tocó comprar el columpio para escuchar hablar al loro. Se llevó el lorito para la casa, le montó el columpio y se lo llevó y quedó ahí mirando. Pasó una semana ahí, el lorito nada que hablaba. Señor, se puso todo... No, me vuelvo allá para la tienda otra vez. Señor, mire, me llevé para la casa el loro, le compré el columpio y nada que habla. Dijo, pero ¿le llevó también el espejito? Espejito. ¿Cuál espejito? Espejito, mire, lo que pasa es que el loro cuando se columpia se mira al espejo. Y cuando se mira al espejo, él piensa que él está hablando con él mismo y entonces ahí sí habla. Pero Dios mío. Bueno, ¿cuánto vale el espejito? El espejito vale otros 50.000 pesitos. Bueno. Bueno, está bien, me llevo el espejito para la casa. Y se fue el espejito para la casa. Y se llevó el loro. Pasó una semana. ¿Qué pasó? Nada que hablar, ya lleva 500. ¿Cuánto llevaba ya, hermano? Usted que hace cuentas. Bueno, ya llevaba un poco de plata ahí por el lorito. Se volvió todo bravo para allá. Le dije, mire, señor, yo llevé el loro, le compré el columpio, le compré el espejito y nada que habla. Dijo, me dice que le compró el columpio, le compró el espejito y cuando pica la campanita no habla. ¿Cuál campanita me está hablando usted? La campanita que el loro tiene que picar cuando se columpia y mira al espejo, ahí es cuando habla. ¿Cuánto vale esa pinche campanita? La campanita vale otros, otros 50.000 pesitos. Se fue el señor todo bravo, se llevó la campanita. Se fue para la casa. Pasó otra semana. La otra semana les termino el cuento para que sea bueno. Que ya están intrigados, ¿sí o no? No les voy a contar. No, mentiras. Llegó, sí se fue Chicho para la tienda, ¿cierto? Le dijo, mire, pues se fue Chicho para la tienda. Él dijo, mire, ya le compré esto, le compré la campanita. Y el dueño de la tienda le dijo, pero ¿le compró las escaleras? La escalerita, es que el loro no habla si él no sube y baja las escaleras. ¿Cuánto valen las escaleritas? 50, no, esas valían 40, no, también valían 50.000 pesos. Señor, se fue para la casa, pasó una semana, el loro no dijo nada. Se volvió para la tienda de mascotas, pero esta vez el señor no dijo nada. Llegó triste. Y entonces salió el dueño de la tienda y le dijo, oiga, ¿qué pasó con su loro? ¿Qué pasó con el loro? Que el señor le dijo, no, el loro se murió. ¿Cómo? El loro se murió. ¿Cómo así que se murió? Sí. Dijo, pero no dijo ni una sola palabra. Dijo, no, sí, dijo que si allá en la tienda no venían comidita, agüita o comida o algo. No le dieron, el señor no se preocupó por todo lo otro y no le dio de comer al pobre loro ni agua ni comida y el loro pues se murió, obviamente. Pero dijo algo al final. Y era una pequeña ilustración para ver nosotros nuestra vida, ¿no? A veces nosotros en nuestra vida cristiana estamos como aquel señor, o más bien como aquel lorito, sentados en el columpio, mirándonos en el espejo, haciendo sonar nuestras campanitas, subiendo y bajando escaleras, ¿cierto? Pero hemos fracasado en la prioridad número 1, y es en alimentarnos y nutrirnos de la palabra de Dios. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Y a veces nos pasa así. Vamos a leer Mateo 5:23. Después de
de que se da este texto de buscar primeramente, más buscad, es porque él ha estado hablando cosas anteriormente, ¿cierto? Para luego llegar a esta conclusión con los discípulos. Y Mateo 5:23 nos habla de algo y quiero ver una prioridad que debe haber en nuestra vida. Mateo 5:23 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la primera prioridad en nuestra vida debe ser la reconciliación. Reconciliación antes que la adoración. Queremos nosotros venir a la iglesia y queremos adorar, pero acá Jesús les decía y les presentaba esta pequeña ilustración de: si usted viene a adorar, pero no estamos bien con nuestro hermano, ¿cierto? ¿Eso es posible hacerlo delante de Dios? No podemos estar bien con Dios, entre comillas, y enojado con nuestro hermano. Delante de Dios, nuestra ofrenda, ¿qué es? Delante de Dios, nuestra ofrenda no va a ser aceptada. Podemos quizás venir a cantar aleluya y hermoso y cantamos. Podemos venir a orar por las mañanas a las 9, podemos traer nuestros diezmos, pero esa adoración, ese cántico, ese diezmo, no es más que vanidad delante de Dios. No es más que vanidad delante de Dios. Segunda prioridad es lo espiritual antes que lo material. Lo espiritual antes que lo material. En unas encuestas que hacían, el 99% de las personas, aún quizás cristianas, ponen primero las cosas antes que a Dios. A Dios en segundo lugar. Y a veces pensamos nosotros que vamos a ir al cielo si adoramos cosas antes que a Dios. Recordemos siempre que cualquier cosa que usted y yo amemos más, temamos más, o sirvamos más, o nos preocupemos más, que lo que ame o que lo que teme o que lo que sirva a Dios sea primero, eso va a ser nuestro ídolo. Ese va a ser nuestro ídolo acá. Y lo que usted persigue acá en la tierra determinará dónde usted pasará la eternidad. Lo que usted persiga acá en la tierra determinará dónde usted va a pasar la eternidad. Y tercera prioridad, Mateo capítulo 7, vamos a ver el capítulo 7, verso 1, porque hay algo que el Señor pide de nosotros también y es pureza. Pureza antes que ministerio. Pureza antes que ministerio. Eso es una prioridad dentro del reino. Pureza antes que ministerio. Dice el capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Jesús dice que lo primero es la pureza y luego sí el servicio o el ministerio. Acá Jesús no está diciendo que no juzguemos. A veces tomamos ese pasaje mal, que no debemos juzgar. Jesús no dice que no debemos juzgar. Jesús nos advierte es de la hipocresía, ¿cierto? Que quizás tengamos al juzgar. Podemos juzgar de forma hipócrita. Debemos discernir antes que juzgar. Y nos advierte acá y nos da un ejemplo muy claro de un hombre que tiene ¿una qué? Una paja en su ojo. ¿Dice que no le quite la paja en el ojo? No, ¿cierto? Dice, pero antes de que vaya donde el hermano, examinémonos nosotros, ¿cierto? Porque ¿qué hermano querrá que usted vaya, que usted tenga una paja en el ojo y venga el hermano con una viga en el de él a decirle, venga, le saco su pajita? Dice, no, hermano, pero usted ¿cómo va con semejante viga que tiene ahí? ¿Cómo piensa sacarme usted esa paja? Voy a pedir el favor que lean Gálatas capítulo 6, verso 1, ¿alguno? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Has querido reconvenir de pronto a usted a algún hermano acá en la iglesia? ¿Sí? De pronto lo tiene usted por allá, oiga, he querido decirle a este hermanito algo, he querido decirle unas cuantas cositas. ¿Se ha pensado de pronto? Quizás mirar, nadie, ninguno. Allá levanta la mano un hermano. ¿Alejo va a decir algo? Ah, no, no va a decir nada, Alejo. Quería decir unas cuantas cositas al hermano Orlando, pero mentiras. Pero siempre pienso que cuando vamos a ir de un hermano debemos, como dice la palabra, examinarnos para ir con una palabra de sabiduría, ¿cierto? Considerándote, como dice Gálatas 6, a mí mismo no sea que yo también pueda caer, pueda ser tentado y saber que somos humanos y podemos fallar, pero que yo debo ser también ese hermano que sea reconciliar a ese hermano también, ¿no? Amén. Y 4, ¿cuál es nuestro afán? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? Y el capítulo 6, verso 19 nos dice algo interesante. El 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesto? ¿Cuál es el tesoro que quieres tener? Acá les advierte a ellos, dice, no hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Pero a veces de pronto encontramos hermanos que dicen, no, pero yo, a mí no me afecta porque yo compré todas esas ollas de la cocina, son de acero inoxidable, entonces no hay problema de que se corrompan y que, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces, pero le dice, bueno, pero se las pueden robar, ¿cierto? Que no dice, no, yo no hay problema, yo tengo, eso no se me oxida nunca porque son de buena calidad. Pero se dice, pero bueno, pero se la pueden robar. No, pero tampoco porque yo compré la última alarma en la casa, ¿cierto? Tengo la mejor alarma ahí en la casa. ¿Quién se me va a entrar? La alarma marca Acme que ustedes conocen por allá, los de la vieja guardia. Compró la mejor alarma, ¿cierto? Pero el Señor les dice, no importa todo eso, porque hay una parte donde el Señor nos dice, necio, ¿cierto? Todo lo que tienes, todo lo que has acumulado, si esta noche vienen por tu alma, entonces ¿qué? ¿Qué vas a hacer con todo lo que has guardado? ¿De quién será? Y el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y si miramos de pronto este texto, de pronto más profundamente uno dice, bueno, ¿el otro señor quién es? ¿Cuál es el otro señor? ¿Las riquezas? ¿O finalmente esas riquezas para quién son? ¿Para servir a quién? ¿Cierto? A mí mismo. Yo no puedo servir al Señor siendo yo mismo el Señor de mi propia vida. ¿Cierto? Ese otro Señor en realidad soy yo. Ese Señor que quiere gobernar mi vida, no sujetarse, no someterse a Dios, sino que quiere tener todas las comodidades y quiere vivir, entre comillas, tranquilo, y por eso acumula y por eso pone todos sus esfuerzos y pone todo su empeño para acumular riquezas aquí, en esta vida. Y lo que hablábamos de pronto en esta mañana, en la escuela dominical, ¿por qué somos nosotros cristianos? ¿Cierto? Si miramos el reino, en realidad, ahí está, pues debe estar puesta nuestra mirada. No en las cosas terrenales, porque ahí también estará nuestro corazón. Vamos a leer el versículo 25. Y es algo que el Señor les dice a los discípulos, porque
creo que ellos también, como muchos hoy, nuestra mirada se pone en las cosas terrenales, porque aquellas nos dan para el sustento, nos dan seguridad, todo eso, pero el Señor les dice en el versículo 25, por tanto os digo, ¿cierto? Después de que les dice todo esto, no os afanéis, ¿por qué? Por nuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y lo interesante de este pasaje es que Dios no le dijo a ellos, no se preocupen por tener plata o no se preocupen por hacer una carrera, sino lo interesante es que les dicen las cosas básicas, ¿cierto? Dios dijo, no se preocupen por vuestra vida, qué comeréis o qué vestiréis, ¿cierto? No dijo, no se preocupen por tener lujos, ¿cierto? Porque de pronto algunas personas pueden decir, bueno, yo vivo la vida y pues en realidad yo solamente quiero mantener a mi familia, ¿cierto? Yo no voy tras riquezas, yo no voy tras ropa de marca, tenis de marca, no ando tras riquezas. Pero Jesús dijo lo básico, la comida, el vestido, ¿cierto? El alimento. Y es que Jesús les quería enseñar algo. Y es que aún lo básico no debe competir con el servicio en el reino de Dios. Aún las cosas básicas ni siquiera en el reino de Dios, digámoslo así, en esta tierra y para el reino, no deberían competir con el servicio al reino de Dios. Ni siquiera las cosas necesarias. Por la vida no se preocupen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si, aun cuando la vida es más que el alimento, dice, y el cuerpo más que el vestido, comienza el Señor a darles dice, miren mi creación, y comienza a mirar las aves del cielo que no siembran y mi Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y mirad los lirios, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Primero Jesús los lleva a mirar qué es lo que nosotros más valoramos, ¿cierto? Comienza a los discípulos a mostrarles qué es lo que ellos más valoran. Pero después de eso, el Señor los lleva a otro lugar y los lleva a mirar cuánto valemos o cuánto valían en ese caso ellos para el Señor. Ahora los lleva a pensar cuánto vales tú para Dios. Primero, ¿qué es lo que tú más valoras? Y ahora le dice, bueno, ahora miren cuánto valen ustedes para Dios. A veces nosotros vemos en la palabra y vamos a la palabra y la leemos y decimos, Señor, tú sabes todo lo que yo necesito. ¿Cierto? Tú dices, Señor, tú conoces, tu misma palabra dice acá, Señor, que nosotros valemos, que nosotros, no es la vida más que el alimento. Es más difícil obviamente dar un cuerpo que dar el vestido, y Dios, si nos dio el cuerpo, pues cuánto más nos da para vestir, para alimentarnos. Y quizás vamos a la palabra y leemos, pero podemos pensar nosotros y le decimos al Señor, Padre, tú sabes lo que yo necesito, pero cuando llega de pronto un cáncer a nuestra vida, ¿cómo nosotros podríamos decir, Señor, cómo yo podría necesitar un cáncer? ¿Cómo yo podría necesitar hambre? ¿Cómo yo podría necesitar de pronto la pérdida de un ser querido? Señor, ¿eso será lo que yo necesito? ¿Recuerdan ustedes que al principio vemos cómo Jesús organiza la agenda? Las prioridades. ¿Cómo nos da la idea de cómo deberíamos organizarle? ¿Cuál era la agenda de Jesús que comenzamos? Solo 2 puntos. ¿Cierto? El primer punto de la agenda sencillamente sería buscar primeramente. Y el segundo punto es todas las cosas demás. No tienes que discriminar cuál es más importante porque solamente hay una, ¿cierto? Y a veces nosotros organizamos la agenda pensando que todo va a salir tal cual planeamos, ¿cierto? Tal cual pusimos en la agenda. Y quizás por eso nosotros nos frustramos mucho,
porque colocamos en nuestra agenda, bueno, yo voy a hacer esto, esto es lo que está planeado, yo voy a ta. La pregunta es, ¿acaso qué controlo yo? ¿Qué controlo yo en la vida? ¿Algo? Absolutamente nada. Y Jesús le dice a los discípulos, en este mundo vamos a tener problemas. Y de hecho, diarios, ¿cierto? Diarios, ¿cierto? Recuerden ahí que dicen, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Porque qué? Porque el día de mañana traerá su propio afán. Estamos en un mundo caído, hermanos. Estamos en un mundo de pecado, lleno de pecado. Pero hermoso es el Señor que así como cada día llegan nuevos problemas, cada mañana, ¿cierto? Son también nuevas las misericordias de Dios, ¿cierto? Qué hermoso saber que cuando nos levantamos son más las misericordias de nuestro Señor que los problemas que podamos tener. Y Mateo capítulo 6, 33, para terminar ahí dice, más buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué nos manda a buscar su justicia? Tenemos que buscarla porque sencillamente no somos justos. Por eso busquen la justicia de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Para que la busquemos. Porque se busca en el reino de Dios, pero ¿y su justicia? Solo buscando la justicia que es en Cristo Jesús. Entonces tendremos todo, absolutamente todo lo demás. ¿Cierto? Él nos lleva a que busquemos lo más importante y que de eso depende todas las demás cosas. ¿Está usted afanado por algo? Bueno, hoy están afanados por el partido de Colombia. Estamos. A ver qué pasó, qué pasará. Si va a quedar campeón o no. Le compartía yo a Gaby cuando veíamos el partido de Uruguay-Colombia, ¿cierto? Uruguay, a manera de compartirle ayer, decía, ¿qué sentíamos sin saber el resultado? Y en ese partido especialmente. ¿Qué sentía, hermano? ¿Cómo estaba? Estábamos apretando y estábamos con una angustia. ¿A qué horas nos van a empatar? Y yo le decía, así es nuestra vida cuando nosotros no buscamos primeramente el reino de Dios. Estamos pensando qué va a pasar. ¿Qué sucede si no me dan esto? ¿Qué sucede? Y estamos así como el partido de Colombia. Nos van a empatar. Pero ¿qué pasaría si usted hoy lo ve el partido en diferido? ¿Qué lo ve? ¿Cómo lo ve, Osquitar? Relajado, ¿cierto? Digamos que usted lo ve con otra persona que no ha visto el partido. Digamos, usted viajó en el tiempo. Hagamos de cuenta que vimos Volver al Futuro. ¿Cierto? Usted viajó en el tiempo y está viendo el partido con las personas, ahí en directo, el de Uruguay. Pero usted ya sabe cómo es el resultado. ¿Cómo vives ese partido? Confiado, ¿cierto? Tranquilo, porque ya sabe lo que es. Qué hermoso, porque en Dios, cuando vemos todo eso, en Él dice, en Él es sí y amén, ¿cierto? En Él ya es. Todas las cosas ya son en Él. ¿Cómo vivimos nosotros? El problema de nosotros en la vida cristiana es que no entendemos eso y no lo vivimos así. Vivimos afanados y turbados porque nuestra vida está orientada por una agenda mía, por la agenda de ir al trabajo, por la agenda de querer estudiar y ser profesional y poder conseguir para poder Y no pensamos en la agenda de Dios para mi vida. En que en Él ya mi vida está escrita en Él. Ya ¿de qué me puedo preocupar? Digámoslo así, ¿cierto? ¿De qué me podría yo preocupar? Y le decía entonces a Gaby eso, más o menos, le decía, así es, que ojalá nosotros pudiéramos vivir de esa manera en Cristo, sabiendo que en Él ya es. Entonces yo voy a ver el partido de ahorita de Colombia, Argentina, la final, sabiendo que ya en Él es, ya Él fue.
y sea lo que sea, yo quiero deleitarme del Señor. Qué bueno, yo a veces de pronto dicen, no, es que los cristianos son porque no ven y no celebran. No, sí, podemos celebrar y gozarnos, pero si no es, Dios ya lo sabía, ¿cierto? Pero qué bueno poder disfrutar con mi familia, poder compartir, hacer barra, y sí, independientemente del resultado, que claro, yo quiero que sea así, pero si no es, yo me deleito en Dios porque en Él ya es todo lo que sucede para sus hijos. Entonces, cada cosa que hagamos en nuestra vida, pensaba yo de pronto en el trabajo, en estos días, en estas semanas que pues habían como problemas y pensaba en la prédica que el pastor me colocó y decía, Ofar, buscad primeramente el reino de Dios. Señor, en ti ya es. Yo hago lo que puedo hacer, ¿cierto? Pero Señor, permíteme buscar primeramente el reino de Dios porque tú dices que todo lo demás, Señor, tú lo vas a aparejar, tú lo vas a mover de la manera que tú quieras. Creo en esa palabra, Señor, ayúdame a buscarte a ti. No quiero preocuparme si va a salir esto, va a salir mal, van a lo que sea, las consecuencias. Y aún si salen las consecuencias, porque a veces pensamos que Dios no está en eso, ¿cierto? Me echaron del trabajo y llegamos todos tristes acá, ¿cierto? Pero ¿cuántos podríamos llegar a decir, Señor, gracias? Porque en ti ya eso era y era bueno para mí. No sé cómo, ¿cierto? Pero en ti ya es y tú dices, busquemos primeramente porque todo lo demás, absolutamente todo tú lo tienes controlado. Tú eres soberano, tú eres todopoderoso. ¿Vivimos así nuestra vida o vivimos afanados? Créame que aún estaba yo afanado en las cosas del trabajo, pero cuando veía la palabra y, Señor, yo necesito creer eso, Señor. Tú dices, hay una sola prioridad. Hay una sola prioridad, hijo. Pensemos en eso. Piensa ahí donde está. Yo creo que cierre tus ojos ahí. Y creo que cada uno de nosotros tenemos afanes. Creo que cada uno de nosotros tenemos cosas que no nos dejan a veces. Bueno, yo sí duermo, créame que yo no me desvelo, pero hay personas, aún cristianos, que se desvelan, ¿cierto? Se desvelan porque, no sé, porque hay un problema difícil en la empresa, piensa que de pronto va a perder el cargo, o hay un problema con un familiar, un tema jurídico, no sé, cada uno de ustedes sabe qué problema tiene de su negocio, no sé qué tenga. El Señor solamente sabe eso, pero quiero que le digas, Señor, ayúdame a entender esta verdad, porque solamente la puedo entender, no porque Ofar la dijo, solamente la puedo entender si tú me la revelas a través de tu Espíritu Santo a mi espíritu, porque quiero deleitarme en ti. Tú conoces este afán y esta ansiedad. Conoces eso, Señor. Y Señor, no he descansado en ti, pero tu palabra dice esto, mas buscad primeramente. Búsqueme primeramente a mí y a Jesucristo que fue la justicia de Dios para mí. Y todo eso, hijo, dice Dios, todo eso yo lo tengo, para mí eso es, yo puedo mover lo que sea, pero yo me deleito y el Señor se goza cuando un hijo, tú y yo como hijos podemos venir y postrarnos delante de Él y decirle, Señor, no me quiero afanar más, Señor. No quiero afanarme, solamente quiero buscarte a ti, descansar en ti y darte la honra y la gloria a ti. Amén. Vamos a orar, dígale ahí al Señor. Ora ahí un minuto ahí con el Señor. Y aún dígale, Señor, cuánto me falta creerte. Un hombre se acercó al Señor y el Señor le dijo, quiero que tú seas sano. Y él dijo, Señor, yo sí quiero, pero me falta creer. Ayúdame a creer. Señor, ayúdanos a creerte, porque si no creemos en tu palabra, Señor, no vamos a conocerte. Ayúdame, dígale, Señor, ayúdame. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta a todos creerle y buscar primeramente el reino de Dios? Nos falta, a todos nos falta. A todos, al pastor, a Isabelita, a todos los que quizás pensamos que estamos allá. No, todos
todos nos falta creerle cada día más y más y más a nuestro Padre Celestial. Dígale, Señor, perdóname, Dios, porque a veces hago las cosas en mis fuerzas, programo las cosas sin tenerte a ti, Señor, diciéndote, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué está en mi agenda? ¿Qué está en tu agenda para mí? Pero créame que a veces he escuchado que hay gente que dice, Señor, métete en los planes míos, en la agenda, Señor, haz que en esta agenda que yo tengo, Señor, tú te muevas en mi agenda y hagas todos los planes porque tú eres, pero la agenda la programaste tú y no Dios. Es que tiene Él en la agenda para ti, no es lo que tenga mi agenda para incluirlo a Él. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, tú conoces mi vida, Señor, y conoces la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Quizás hay personas, Señor, que llevamos 20, 30 años, no sé, 40 años asistiendo a una iglesia, pero asistir a una iglesia, Señor, no significa conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún Job, Señor, se portó como un hombre íntegro, un hombre que hacía todas las cosas que tú pedías, un hombre justo, recto, Señor, delante de ti. Pero aún él, Señor, necesitaba conocer a la justicia de Dios. Porque él se creía que todo lo hacía perfecto y no necesitaba a nadie más y podía presentarse justo delante de ti, Señor. Y cuánto tuviste, Señor, que humillarlo, bajarlo, Señor, hasta que él entendiera que solamente hay una prioridad. Hay una sola prioridad en nuestra vida. Y es buscar tu reino y tu justicia, Señor. Y todo lo demás, Señor, tú te vas a deleitar en dárnoslo. Tú te vas a deleitar en dárnoslo, Señor. Y nosotros también nos vamos a deleitar en disfrutarlo. Porque lo vamos a disfrutar sabiendo que proviene de ti. Y que solamente es una añadidura tuya. Porque la bendición maravillosa es tu Hijo Jesús viviendo, siendo nuestra paz, siendo nuestro gozo en nuestra vida, Señor. Cuando venga el apartamento, cuando venga el carro, cuando venga un buen puesto, cuando venga la salud, todo eso, Señor, podemos decir, Padre, gracias, gracias. Pero, Señor, son solo añadiduras tuyas porque me gozo y me deleito en ti, que eres mi bendición. Te alabo, Señor, te doy gracias, Padre bendito, y que cada día de nuestra vida, oh Dios, ayúdanos a conocerte y a entenderte, Señor. Que tú te reveles, Señor, a la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, y nos falta tanto. Pero, Señor, queremos cada día humillarnos, Señor, y postrarnos delante de ti, Señor, a decirte, queremos conocer más ese reino. Queremos deleitarnos más en ti, cada día más y más. Sé que las cosas de este mundo, Señor, son atractivas. Sé que las cosas de este mundo nos llenan. Y sí, Señor, producen gozo temporal, alegran nuestros sentimientos, Señor. Y Padre, tú también nos diste, Señor, sentimientos para deleitarnos, gozarnos en tantas cosas. Quizás hoy mucha gente, aún cristianos, nos vamos a gozar, Señor, con cosas deportivas y vamos a celebrar en familia. Y qué chévere, Padre. Pero, Señor, esa misma pasión y esa misma alegría y ese mismo gozo lo siento cuando voy a tu casa, Padre. Llego gozoso y alegre para alabarte, exaltar tu nombre, Dios. Examina, oh Dios. Examina, oh Dios, nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a que tú seas ese primer lugar. Seas el gozo que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y sea la paz también, que sobrepasa todo entendimiento, porque eres tú, oh Dios, quien vive en nosotros, Señor.
Te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. En el nombre de tu precioso y divino Hijo Jesús, Señor nuestro.